Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro programa semanal Abriendo Campos. Como en cada edición les acercamos la actualidad del sector primario de nuestra comarca a sus hogares. Comenzamos. Cientos de agricultores y ganaderos se manifiestan en Madrid para exigir una PAC fuerte con un presupuesto justo ante la amenaza de transferir las competencias a los estados. El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende en Europa una PAC con fondos suficientes, apoyando a agricultores, cooperativas y organizaciones agrarias y rechazando el reparto nacional. El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, considera clave el Comité Europeo de las Regiones para definir el futuro de la PAC y proteger el campo castellano-manchego. El sector vitivinícola regional avanza en su modernización siguiendo las directrices europeas, adaptándose a nuevas demandas de mercado y apostando por la calidad y sostenibilidad. La fuerte tormenta de granizo afectó a más de 4.700 hectáreas de viñedo en la denominación de origen Jumilla, causando graves pérdidas en 20.000 hectáreas de cultivo. En Venecia, Castilla-La Mancha celebra el consenso político europeo sobre los recursos naturales, especialmente con el caso del agua en la comisión del Comité Europeo de las Regiones. Castilla-La Mancha destina 18 millones de euros en ayudas al bienestar animal para explotaciones ganaderas, condicionadas a formación, asesoramiento, pastoreo e instalaciones adecuadas. Cientos de agricultores y ganaderos han reclamado en Madrid una PAC fuerte y dotada con un presupuesto por la incertidumbre que se ha generado en el sector agrícola por las voces que pretenden trasladar esta competencia a los estados y romper así la política agraria comunitaria. A las puertas de la Comisión Europea para decir alto y claro que necesitamos una política agraria común fuerte, una política agraria común con presupuesto y una política agraria común que siga siendo precisamente europea, común, que no se disgregue en un sobrenacional y que se difumine los objetivos, la estrategia alimentaria de la Unión Europea, en definitiva, el futuro de agricultores y ganaderos. ¿Por qué estamos hoy aquí? Hoy un día tremendamente importante. En Bruselas se está debatiendo, se está celebrando entre hoy y mañana una conferencia que va a hablarse sobre el presupuesto comunitario para los próximos 5 años. Hoy se ha convocado una manifestación también de agricultores y ganaderos en Bruselas y hemos replicado en España y en algunos países miembros más esa misma protesta a las puertas, como digo, de la Comisión Europea. Es necesario una PAC fuerte, una PAC que apueste con un presupuesto suficiente para los retos que tenemos que transitar los agricultores y ganaderos en los próximos años. Retos que pasan por una situación geopolítica complicada, dificultades comerciales o las consecuencias de la crisis climática. Todo eso son dificultades a las que tenemos que abordarnos como agricultores y ganaderos. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reclamado que la próxima PAC no se reparta en sobres nacionales, porque traería desigualdad. Si dejamos de compartir estrategias, si dejamos de compartir objetivos, si en definitiva esa estructura que hemos llevado desde el inicio de los tratados fundacionales de la Unión Europea, allá por los años 60, si se desgrana esa PAC, cada país tirará por su lado. Tendremos 27 PAC diferentes, tendremos desigualdad entre países miembros, tendremos formas distintas de hacer las cosas. La PAC tiene que ser común, a partir de ahí cada país miembro la adapta, pero no podemos perder una forma de trabajar que ha sido de éxito en muchas cuestiones, que hay que mejorar. No podemos dejar perder el primer pilar, que son la ayuda directa, el segundo pilar, que son ayuda a las inversiones, que además el engranaje administrativo es tremendamente complejo para su puesta en marcha y su ejecución en algo absolutamente nuevo y además sin un presupuesto al cual atenernos. Cristóbal Cano ha exigido un presupuesto suficiente para los retos que tendrá que afrontar los agricultores y ganaderos en los próximos años, como una situación geopolítica complicada con dificultades comerciales o, por ejemplo, con la crisis climática. La alimentación de los ciudadanos de la Unión Europea también está en riesgo. Nadie tenemos asegurado
esa soberanía alimentaria si no se apuesta de una forma decidida por agricultores y ganaderos. Venimos perdiendo presupuesto marco financiero tras marco financiero. Es el momento de dejar las pérdidas en la PAC, es el momento de que se ajuste el presupuesto a la inflación y que se retribuya justamente a agricultores y ganaderos. Junto con el esfuerzo presupuestario, también hay que incidir en medidas para un reparto más justo y más social de la PAC. La PAC tampoco puede ser una fuente de desigualdad, como lo ha venido siendo hasta ahora, que siga siendo un sumidero de ayuda para las grandísimas explotaciones, para aquellos que por economía de escala son competitivos sin esa ayuda pública, que no olvidemos que la PAC viene del presupuesto de todos los ciudadanos de la Unión. Por tanto, medidas como los techos máximos de ayuda, el pago redistributivo, abrir la ayuda asociada a más sectores en crisis o los ecoregímenes, que son prácticas voluntarias para mejorar nuestras explotaciones desde el punto de vista ambiental, tienen que ser unos ecoregímenes que se nos permita trabajar con ellos, flexibles y a la altura también de ese reto que es la consecuencia del cambio climático. UPA defiende que los agricultores han cumplido su compromiso y le piden lo mismo a la Comisión Europea con un reparto más justo y social. Por tanto, la PAC tiene que seguir siendo la espina dorsal a partir de la cual se establezca la estrategia alimentaria del conjunto de la Unión Europea. Es importante que las palabras del comisario de Agricultura y además de las palabras, lo que se ha publicado en la visión de la agricultura y la alimentación, que nos parece bien, vaya de la mano del comisario de Presupuestos. Que el Colegio de Comisarios tenga claro en su conjunto y con la presidenta von der Leyen a la cabeza que la agricultura no se puede dejar caer, que la ganadería no se puede abandonar, porque es el futuro de todo el conjunto de la sociedad, garantizar la soberanía alimentaria con tantas amenazas como tenemos. Estamos produciendo bien, estamos produciendo de una forma segura, de una forma sostenible, de una forma con calidad, con los mayores estándares en cuanto a requerimientos que hay en todo el mundo, los tenemos en la Unión Europea y para eso necesitamos tener esos apoyos que nos brinda una PAC que, insisto, además del presupuesto, que tiene que estar a la altura, que tiene que estar corregido en base a la inflación, tiene que también tener medidas para un reparto diferente, más justo, más social, centrado en las explotaciones familiares que son las que vertebra el sector, tanto en nuestro país como en el conjunto de la Unión Europea. Los agricultores reclaman que las nuevas prioridades de la Unión Europea en materia de defensa o inmigración no resten al presupuesto de la PAC. Ha habido un cambio en la orientación de la Comisión Europea después de las movilizaciones del año pasado en el conjunto de todos los países miembros. Somos optimistas en cuanto que hemos visto que las primeras posiciones desde el punto de vista agronómico, desde un punto de vista de la Comisaría de Agricultura y Ganadería, van en las reivindicaciones que como organización tenemos. Incluso, medio en serio y medio en broma, hemos dicho entre compañeros de la organización que esa publicación la hubiésemos firmado desde la UPA, reforzando el papel de agricultores y ganaderos en la cadena de valor, haciendo una orientación más agronómica que medioambiental en los posicionamientos. Bueno, ahora hace falta que el comisario de Presupuestos coja también la misma sintonía, asegure un presupuesto justo, un presupuesto con unas medidas también de reparto razonables y ojalá sea así. Hoy es la primera cita que tenemos. Si vemos, cuando tengamos el presupuesto, que lo tendremos allá por el mes de julio, encima de la mesa, que no está en consonancia con el planteamiento del comisario de Agricultura, pues seguiremos con la reivindicación, claro que sí. El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, ha defendido esta semana en Europa la necesidad de que haya una garantía presupuestaria suficiente para la PAC, mostrando su apoyo al sector, a las organizaciones agrarias, a las cooperativas agroalimentarias en sus reivindicaciones, rechazando el reparto nacional de la PAC. Nosotros estamos en el mejor momento de la política agraria comunitaria para Castilla-La Mancha porque hemos conseguido un reparto casi un 15% por encima de lo que veníamos cobrando, de manera que hoy está en Castilla-La Mancha ingresando mucha más financiación europea. Pero hay quienes mantienen en Europa varias polémicas. Una puntual tiene que ver con el etiquetado del vino, como siempre, esa batalla la vamos a ganar, pero hay que darla en distintos frentes. Pero una muy global que tiene que ver con la gestión de los fondos europeos en materia agraria. Lo que querrían es intentar que sean los estados los que definan su política agraria de manera que se decida un cupo por país. Nosotros no somos partidarios. Creemos que la soberanía alimentaria del conjunto de Europa, que hemos visto amenazada en las sucesivas crisis, y también el hecho de que se avance en una Europa más solidaria, más cohesionada, obligan a que los fondos sean de horizonte europeo,
se repartan en el conjunto de Europa con los mismos criterios a los alemanes que a los italianos que a los españoles, porque evidentemente de la otra manera lo que estamos viendo es que Europa empezaría a desentenderse de la política agraria comunitaria y empezar una senda efectivamente de rebajas financieras a la Unión Europea, a la política agraria. No somos partidarios, lo tenemos muy claro, y menos en estos momentos de crisis alimentaria y de batallas arancelarias. No es nunca un buen momento, pero ahora menos que nunca. El presidente Emiliano García Paje ha reconocido la sensibilidad de Europa en materia de agua y ha reivindicado la soberanía alimentaria en los Estados miembros de la Unión Europea. Es una evidencia que cada vez pesan más las regiones, en España las comunidades autónomas, en el proceso de formación de la opinión europea. La Unión Europea es un conjunto de instituciones. Desde el principio quisieron dar voz a las regiones y también a los municipios, y se nota en este último mandato, nos lo dijo Costa en la última reunión, se nota claramente la voluntad de escuchar más a las regiones y a los entes locales. Esto tiene trascendencia, la tiene sobre todo porque en el caso de España las autonomías administramos la mayor parte de las competencias que afectan a los intereses cotidianos de la gente. En este caso, en Venecia, se va a enmarcar los retos de la política agraria comunitaria, de la estrategia alimentaria para ganar, como consecuencia de las crisis que hemos tenido, soberanía alimentaria, y en definitiva también la vinculación y el equilibrio entre la política agraria y los factores ambientales. A nosotros nos importa saber, y eso lo tenemos claro, pero lo vamos a constatar en Venecia, que cada vez en Europa tienen más clara su posición en relación al futuro del agua y a la gestión del agua. Y tengo que decir que va muy en línea. Europa siempre ha sido una aliada de Castilla-La Mancha para reivindicar una mejor gestión del agua y que se pueda compartir. Según el presidente regional, en Europa hay una sensibilidad creciente en favor de la postura de su gobierno en la defensa del agua en el Tajo. En los últimos años, Europa del centro y Europa del norte están empezando a ver las orejas al lobo, al cambio climático y por tanto también a la climatología, y hoy hay una sensibilidad creciente en favor de nuestra opinión, la que ya hemos conseguido en sentencias del Supremo, la que ya hemos conseguido en resoluciones también con el Gobierno de España y la que tenemos reflejada, no al 100% de lo que queremos, o empezamos a tener reflejada en la política nacional. De manera que, además de apuntalar nuestra posición en materia de agua, lo que queremos es que se alineen nuestras estrategias con lo que van a ser la nueva política agraria comunitaria. En la reunión, uno de los temas más importantes ha sido la estrategia de la Unión Europea en relación con la amenaza arancelaria de Trump. Afectan de una manera relativa y además todavía muy cambiante, pero somos conscientes de que son muchos los intereses que hay que coaligar en Europa para mantener una posición conjunta de negociación con los Estados Unidos, y nosotros somos importantes exportadores también a los Estados Unidos, sobre todo de algunos productos básicos, de manera que tenemos interés en fijar nuestra posición y por supuesto acudir a esta llamada. Para el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, este Comité Europeo de las Regiones va a marcar el futuro de la política agraria comunitaria. Estamos en un marco en el que en las próximas semanas se marca el panorama definitivo de lo que será la PAC, la Política Agraria Común, para todo el territorio de la Unión Europea, evidentemente para España también, sobre todo enmarcándonos dentro de lo que es el presupuesto disponible para esta próxima programación. Evidentemente el clamor es la necesidad de que haya una garantía presupuestaria suficiente, al menos igual que la que existe hasta este momento, y ese es el objetivo que se pretende por parte de los gobiernos de las naciones, de los gobiernos autonómicos y también del propio sector representado por las organizaciones profesionales agrarias y por la propia Unión de Cooperativas Agroalimentarias. En este sentido tienen todo nuestro apoyo, y así lo hemos manifestado conjuntamente en la reciente visita con el comisario Hansen, en el que comparte también
nuestro propio criterio, nuestra propia opinión por esa necesidad de tener un sector agroalimentario fuerte que sea capaz de garantizar la soberanía alimentaria con seguridad alimentaria y además aplicando criterios de sostenibilidad. El consejero ha recordado que la semana pasada coincidían con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christoph Jansen, con las posiciones sobre la necesidad de tener un sector agroalimentario fuerte. Lo enmarcamos dentro de las medidas que le hemos planteado al comisario que consideramos que debe de defender en el próximo planteamiento de la Comisión Europea y que se alinean perfectamente en un 80 o un 90% con su propia estrategia presentada para este periodo. En este sentido, garantizar un presupuesto suficiente, como decía, definir claramente, conseguir la definición de agricultor activo para saber quién es el perceptor ideal de los fondos de la Unión Europea y también, bueno, pues luchar por otros elementos como es la formación y la innovación como vertebradores en el proceso, ya no de conseguir rentabilidad propia de la venta de los productos, sino también ahorrar en los costes de producción con las nuevas técnicas que se pueden aplicar o aplicación de nuevas técnicas genómicas que puedan ayudar al desarrollo de cultivos con las dificultades agroclimáticas que podemos tener. Pero sobre todo también respaldando un tipo de agricultura sostenible como es el de la agricultura ecológica o, bueno, consiguiendo objetivos medioambientales como es el de aplicar los sumideros de carbono en el propio sector agropecuario con los cultivos que nuestros agricultores y ganaderos desarrollan y que absorben CO2 y liberan oxígeno. Por lo tanto, creo que se puede conseguir una rentabilidad adicional, en este caso, a lo que puede suponer la PAC y que además vendría en este caso del sector privado, ni siquiera le supondría un coste a la Administración. Para la Consejería de Agricultura es muy importante las políticas para potenciar el relevo generacional. Fomentar la incorporación de jóvenes y aquí hemos tenido claro un matiz todo el sector de forma conjunta, como es la de no solo ayudar la incorporación de nuestros chicos y chicas, sino que además también por la parte de arriba agricultores que ya están jubilados y que siguen manteniendo sus explotaciones para conseguir una renta adicional a lo que es su pensión de jubilación, podamos sacarlos del sector garantizándoles esa renta y que esa tierra pase a los jóvenes que se incorporan. Ellos serán los únicos que van a modernizar esas explotaciones con tecnología, con innovación y por lo tanto las van a hacer más rentables, a la vez que bajaremos sin duda esa edad mínima, esa edad media que tiene nuestro sector que está tan envejecida. El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha ha hecho los deberes que le ha puesto Europa y están modernizando según las demandas del mercado con las nuevas tendencias. Lo hemos manifestado siempre. Obviamente es un sector que tiene que regularse la forma de producción, pero es que en Castilla-La Mancha ya se ha realizado estos años de atrás. Se ha apostado fuertemente desde hace muchos años, tanto desde el viticultor como desde las propias bodegas y cooperativas, en hacer lo que demanda el consumidor. Y en este sentido se ha reestructurado casi 90.000 hectáreas de viñedo en Castilla-La Mancha en estos últimos 10 años, una parte importante de la superficie del viñedo, pero además se ha hecho con criterios orientados hacia lo que el consumidor demandaba. En estas últimas reestructuraciones un 70% está destinado a uva blanca, por lo tanto ese objetivo se visualizó y es donde se ha trabajado. Y en los propios procesos de elaboración del vino también se ha ido por ahí. Evidentemente habrán zonas, habrán productores que no puedan conseguir, sobre todo los que mantienen un viñedo tradicional, sus objetivos de rentabilidad. En este sentido, posiblemente un arranque quirúrgico, o sea, muy seleccionado, muy puntual, pueda conseguir que esas personas tengan una salida digna de este sector productor, pero tampoco podemos consentir un arranque indiscriminado que ponga en juego la viabilidad de las cooperativas, puesto que ese patrimonio que tienen vinculado al desarrollo de la cooperativa, que en algunas ocasiones es la única empresa del pueblo, tenemos también que velar por esos intereses que son fundamentales para que esos pueblos sigan estando vivos. Y por lo tanto es nuestra consideración. Creemos que nosotros hemos trabajado, se demuestra en lo que suponemos que es una isla en este momento en el paradigma del viñedo y del vino a nivel mundial, que nosotros vendemos todo lo que tenemos hasta ahora y en este sentido es en el que creo que ese criterio hay que aplicarlo. En su intervención en el Comité de las Regiones, Emiliano García Page ha destacado la importancia del vino en la región, en España y también en Europa en cuanto a la ecología, pero también a la economía. Castilla-La Mancha supone el 9% de la producción mundial de vino, el 60% del conjunto de España y al mismo tiempo tenemos el viñedo
el viñedo prolongado, continuado, también más importante, desde luego, de Europa, con más de 450.000 hectáreas, de las cuales 60.000 suponen también la mayor superficie de viñedo ecológico. Y querría resaltar el aspecto ecológico que supone para una tierra como Castilla-La Mancha una extensión tan grande de capa vegetal. Plantearía en muchos sitios en Europa y por extensión en el mundo, pero particularmente en Castilla-La Mancha, un reto y un problema muy serio el no cuidar, no promocionar este sector, que alcanza la supervivencia de más de 30.000 familias, muchas de ellas además agrupadas, la mayoría en cooperativas, que es un modelo extraordinario y que defendemos, porque supone que cuando las cosas van bien, la cooperativa distribuye el éxito y cuando van mal dadas, distribuye los sacrificios y los esfuerzos. García Page defendió en Europa la producción del vino en pequeñas explotaciones y su consumo como una de las bases de la dieta mediterránea. Es indispensable la defensa del viñedo tradicional, que supone la raíz, en buena medida, de la supervivencia para muchas poblaciones, coincido en esto con el compañero de La Rioja, de pequeñas poblaciones y del asentamiento y distribución poblacional. Y por último, creemos que es esencial proteger y defender etiquetados sencillos, lo más comprensibles posibles y desde luego a salvo de las amenazas que muchas veces se plantea desde el terreno de la salud, relacionando el vino como un problema para la salud cuando en realidad es parte sustancial de la dieta mediterránea que se representa como una de las más importantes del mundo. Y continuamos hablando de vino, ya que la tormenta del pasado 10 de mayo deja serios daños en gran parte de los viñedos, una situación que deja la denominación de origen protegida Jumilla con más de 4.700 hectáreas de viñedo afectadas y un total de 20.000 hectáreas de tierra de cultivo. La granizada entró por las pedanías de Llín al suroeste de la denominación de origen, afectando a las pedanías de Las Minas e Iso y con mayor virulencia a la pedanía de Agramón, donde ha dejado pérdidas millonarias en infraestructuras y en el sector agrícola. Algunos de los caminos rurales del municipio de Llín son intransitables. Al municipio de Tobarra le afectó en la primera y en la segunda granizada del mes de abril y mayo, sucesivamente, mermando la producción de este año en manera considerable del vino. Y continuamos hablándole de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales celebrada en Venecia dentro del Comité Europeo de las Regiones. El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra el consenso en materia de acuerdos con los grandes partidos, sobre todo en materia de agua. Las regiones en conjunto estamos dando un ejemplo de lo que es política en mayúsculas y hoy particularmente va a haber consenso en las grandes estrategias que España reclama y Castilla-La Mancha por delante, reclama en política agraria, en el nuevo equilibrio de esta nueva etapa entre los factores ambientales y los factores agrarios y particularmente creo que se va a consolidar, ya viene de lejos, antes incluso que en la política nacional española, ya viene de lejos, se va a consolidar una posición claramente conservacionista en materia de agua, claramente en la misma dirección, en el mismo camino que viene defendiendo Castilla-La Mancha. Y esto de verdad que nos da una cierta tranquilidad, nos puede costar más o menos llegar, ya hemos avanzado mucho, nos queda por avanzar, pero sabemos que vamos a favor de corriente. Nunca mejor dicho en Venecia, donde todos son corrientes. Vamos a favor de la corriente europea en materia de agua. Murcia también ha formado parte de esta reunión. Emiliano García Page tacha de demagogia la postura del Levante con el trasvase. Cuando se viene a escala europea y realmente nos centramos en los asuntos de fondo, más allá del politiqueo barato entre los partidos políticos, se da uno cuenta que realmente las grandes estrategias van en la dirección de lo que estamos planteando. Nosotros hablamos del agua en mayúsculas. Yo creo que en Murcia
si se quitara la hojarasca de lo que es la rapiña electoral, el voto vinculado a la demagogia del agua, hay una enorme demagogia, hay un mercado del agua, pero hay una enorme estrategia de demagogia y de populismo en torno al agua. Si se desprendieran de ellos, si pensaran por un minuto en Murcia o en Valencia, en el Levante español, que desaparece de repente el trasvase, se rompe, para entendernos, se rompe de manera muy fuerte, que desaparece o que no se puede utilizar durante 3 años, ¿cuál sería el drama al que estaría abocado el Levante español? En realidad hoy, a mucho menos que hace 20 años, porque hoy hay desaladoras y hay una red distinta de abastecimiento. Ya estuvo el trasvase inutilizado casi 2 años, y en esos 2 años el Levante español regó y bebió de la desalación, de manera que está inventado todo, está todo claro, y aunque con la boca chica, con la boca grande ataque la desalación, con la boca chica, y más chica se hace esa boca todavía en el contexto europeo, creo que no les queda más remedio que saber que ese es el camino. El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 18 millones de euros en ayudas dirigidas a la mejora del bienestar animal en las explotaciones ganaderas. Los beneficiarios podrán recibir un máximo de 3.450 euros por explotación y deberán cumplir los requisitos de formación, pastoreo, asesoramiento veterinario e instalaciones adecuadas para garantizar las condiciones óptimas para el ganado. Que impulsamos la ganadería responsable con 18 millones de euros para ayudas para el bienestar animal, en este caso para el ovino y el caprino. Hemos autorizado esta semana la convocatoria de esta línea de ayudas que va dirigida a ganaderos y ganaderas de ovino y caprino dentro del nuevo marco de la PAC 2023-2027. Se destinan estos 18 millones de euros que se pagarán en los años 2026, 27 y 28 a razón de 6 millones de euros anuales y se hará con fondos FEADER. Se trata de una medida que puede beneficiar a unas 1.700 explotaciones ganaderas de la región, a los que los ganaderos y ganaderas del ovino y caprino de nuestra región que apuesten por la ganadería responsable, sostenida y comprometida con el bienestar de sus animales, pues pueden optar a estas ayudas. Para acceder a ellas deben contar con una formación específica. Y hoy en día sembrar esparto parece una locura, pero hubo una época no tan lejana en que este cultivo marcaba el ritmo de la vida, el trabajo y el desarrollo de toda una ciudad. Ellín debe al esparto buena parte de su historia, que era más que una planta. Era un sustento, era una industria, una identidad, y su recolección de trenzado y manufactura tejían un entramado humano que unía generaciones y moldeaba el paisaje urbano y rural. Y hoy vamos a hablar, como ven, del esparto, el cultivo más importante para el desarrollo de Ellín, sobre todo en los años 50 y 60, era el cultivo estrella, y hoy vamos a hablar con uno de los expertos del esparto y uno de los artesanos que aún continúan con esta tradición, con Diego. Bueno, Diego, cuéntanos, el esparto importante fue para Ellín, poco a poco se va perdiendo, pero gracias a ti aún mantenemos la tradición de espartero. Bueno, de eso sí, de artesano del esparto, porque el espartero es el que cogía, que yo llegué a coger también, y hasta te voy a decir, en los años 60 el Mora, que era el monte que hay el Mora, al pasar Mora a la derecha le dicen el Cerro Beide, que era de la salud, era la más guapa que había en Ellín, y allí es el esparto colirrojo, es mejor esparto que hay colinegro y colirrojo. Y allí cogí yo en los años 60 porque teníamos nosotros una burra. Mi padre no era espartero, mi padre era cofinero, hacía cofines a punta pala. Pero teníamos una burra y un primo mío dice, oye, ¿me dejas al chiquillo? Que tenía yo 10 años. ¿Me dejas el chiquillo y la burra y algo le ganará? Y dice mi padre, pues llévatelo. Y valía a 10 pesetas la roba. A 10 pesetas, no se me olvida. 10 pesetas en los años 60. ¿Entiendes? Las robas saben lo que son.
11 kilos y medio, le roba. Y entonces, bueno, total, que el esparto, pues claro, ha sido una fuente de riqueza en Ellín, toda la vida. Antes, pues ya ves tú, la yutera hacían todo el esparto, todas las fasijas. Lo he dicho varias veces, pero para prensar el vino, el esparto, para prensar el aceite, el esparto, para vendimiar las espuertas de esparto, para coger el rosa, lo mejor que hay es el esparto, porque la rosa, si no lo coge mi padre, ya te guardarás tú de haber cogido rosa de azafrán de plástico o algo, pierde el color, y el esparto absorbe la humedad, porque como que se coge con rocío la rosa y todo eso, absorbe la humedad. El cesto de esparto, lo mejor para coger el oliva del suelo, el cesto de esparto, todas las vasijas eran de esparto. Es que entonces no existía el plástico, ahora los jóvenes de ahora, plástico, pero entonces todo era el esparto. Oye, Diego, nos encontramos en primavera, una época que todo florece. ¿El esparto en qué punto se encuentra ahora mismo? Pues se encuentra ahora mismo, esto es una hierba, y el esparto ahora se encuentra, ahora te lo digo, mira, ahora se lo ves abierto, el esparto. Como es una hierba, pues normalmente se abre, pero es que además esto es la semilla del esparto. Esto es la semilla del esparto. La espiguilla le decimos el esparto, y ahora fíjate, está lleno todo, porque como ha llovido bastante, otras veces no sale por cuando no llueve, pero ahora como ha llovido bastante, pues ha salido la semilla del esparto. Que el esparto yo he llegado a sembrar la tocha, pero las tochas normalmente se siembran solas con el aire. Con el aire se siembran solas, en todos los montes. Con el aire lo llevaba, además el aire transportaba también, cuando hace en los barbechos, la tierra para el monte. Y en las atochas se queda, por eso cuando se quema el monte y las atochas, se le va toda la riqueza que tiene el monte afuera, toda la tierra fértil. ¿Entiendes? Por eso los incendios, ya ves tú los estragos que hacen. Entonces, yo he plantado atocha en las canales, que está la que llamo Carra, Vilches y las Canales. Pues en las Canales era un banco, antes como valía tanto dinero en los años 60, y te voy a decir hasta lo que ganábamos. En el año 60 nosotros vivíamos en Mora, y por una finca que se llama Los Charcos, que era del Sordico, de los sulfatos, era de su padre. Por ahí íbamos con la burra andando, la fuente de las Tres Jotas, que está en las Canales, que hay una fuente que se llama las Tres Jotas en un prado, íbamos a sembrar la tocha allí. Y mi burra, nos daban por la burra que iban y cortaban medias atochas así para plantarlas en el bancal, los daban 15 euros, 15 duros, y por mí 5 duros por llevar la burra. Y mi hermano, por llevar la burra del maquinario que se ha muerto ya, de Minatea, otros 5 euros, entonces 5 duros. Entonces ganábamos 20 duros al día. Y decían, madre mía, los hijos de Chola que ganan 600 pesetas semanales, de 6 días. Pero es que un hombre ganaba 60 pesetas. Y nosotros ganábamos 20 duros, los tres. Y así que fíjate, he llegado a plantar la tocha en los años 60. Oye, ¿y cómo se planta el esparto? ¿Cómo se puede plantar? Plantar, pues mira, se coge una azada, y para no joder, porque antes, si jodías antes una tocha ibas a la cárcel. Entonces cogías, y de aquí media tocha la cogías así en enero, la cogías así media tocha, la transportábamos en la burreta. Entonces al llegar allí se hacía un hoyico así, se metía y ya está. Y le echabas tierra y ni regar ni nada, y salía para adelante. Pero normalmente se planta solo, ya te lo digo, que el aire la planta, el aire. Todo esto el aire se lo lleva, porque los montes arriba, ¿quién lo va a plantar? Y por aquí esto ha salido solo del aire de ellos solos. O sea que es la propia naturaleza la que hace que al final estas espigas, ¿no? Se esparzan solas. Sí. O sea que se ha plantado en bancales, algunos hay en las Canales y todo eso, pero la inmensa mayoría es solo, se ha
se ha plantado. ¿Y hay terrenos en los que agarre mejor el esparto que otros o no? No, el esparto es muy silvestre. El esparto en toda la zona de esta, porque no sé si sabrás que se llama una planta endémica del Mediterráneo. En Madrid se llama tocha porque era una tochal, ¿entiendes? Pero está de medio, yo lo sé todo eso porque fui a la Universidad Popular de Saramago, de ahí de Albacete, y nos dieron la información de lo que era el esparto. Y es de media España para arriba, por aquí por Alicante y todo eso y para abajo. Y Marruecos, Argelia, Egipto y Libia y Prau. Y ya no hay más en el mundo. El esparto. Pero el esparto, lo que es en cualquier sitio, nacería. Es muy silvestre, nacería. Y Diego, antes todo el mundo sabía, en mayor o menor medida, ¿no?, hacer sus cosas de esparto, porque todas las casas había y la gente se hacía sus propias elaboraciones, ¿no? Las cosas tradicionales sí, lo que yo hago no. Hombre, lo que haces tú no lo sabe nadie. No, sí, hay algunos que también, pero lo que hago yo no, porque entonces la gente hacía cestos, espuertas. Yo he llegado a hacer también, porque cuando yo hice una guitarra de pleita cuando tenía 16 años, un acordeón, una guitarra y un saxofón, y lo íbamos a la playa, disfrutaba, madre mía. Y entonces un hombre que había allí, el Mora, que le decían Juan Ramón, cuando le diga a la gente, dice: ¿a que no haces una albarda? Y digo yo, madre mía, no voy a saber yo hacer una albarda. Y veo cómo estaba hecha la de mi burra, me voy y hice una albarda preciosa. He hecho albarda, aguaeras, serón. ¿Tú sabes lo que es un serón? Sí. Serón era para transportar la basura en las caballerías al bancar, no había otra cosa. El serón y todo lo he hecho. Pero la gente, eso es lo que hacía. Pero mi padre, como le hice de todo, ya digo, ya no. Y cuando me veía hacer cualquier cosa, dice: mi Diego no va a hacer ninguna cosa de provecho. Él eso dice que no era de provecho. ¿Tú sabes lo que yo disfruté cuando éramos jóvenes, que íbamos a la playa con eso? Iba todo el mundo detrás, fíjate, de nosotros. Y entonces yo, cuando me jubilé, digo, yo tengo que hacer una orquesta. Y estuve 3 años hasta que hice la orquesta. Oye, Diego, y vemos que antes has cogido el esparto con este elemento tradicional. Sí. ¿Cómo se llama y cómo se usa? Es que antes lo primero que había, que no existía, era de madera. Pero luego ya sacaron el de hierro, un palillo. Esto le llaman palillo de coger el esparto. Y aquí, que esto está mal de que lo lleve, pero se ponía con una maja de esparto, entonces no había otra cosa. Se ponía aquí un nudo con el esparto, hacía así, y aquí otro nudo, y una maja de esparto se ponía el palillo. Que dicen, tienen menos herramientas que un espartero. El espartero era esto nada más lo que tenía. Oye, Diego, y enséñanos cómo se recolecta, aunque ahora no es la época, porque la época, ¿cuándo es? La época. Antes, cuando no llovía en invierno, también cogían, como el esparto tenía tantas aplicaciones, pero para hacer el esparto bueno, porque mi padre lo decía, y el cofín mismo duraba mucho más, es a partir de julio y agosto. Y en septiembre, si no llueve, también. Si llueve, no, porque ya se abre. Si no llueve, también en septiembre. Pero ese es el esparto que mejor fibra tiene y mejor. ¿Entiendes? Lo que pasa que luego que todo lo cogían en invierno y todo, porque hacían de todo. Hacían estopa de esas, hacían para las escayolas, hacían de todo, lo aprovechaban todo y lo cogían. Pero el esparto de verano es el esparto mejor que hay. Enséñanos cómo se coge, cómo se usa esta herramienta que se llama palillo, ¿no? Eso es, mira, pues el esparto normalmente se coge cojo, como se dice. Cojo, ¿qué significa? Que lo pones así y entonces no estiras de arriba nada más. Ese que de abajo es el primero. Mira, el primero que sale es de abajo, y así cuesta poquito. Si tú, supones, lo coges así, entonces estás estirando de todo a la vez. Pero si lo coges cojo, así para abajo, entonces así, vea, Fito, qué fácil. Así, al cogerlo cojo, es que empiezas a sacar uno y el otro. Estirar de uno y el otro al otro, y así. Es como se coge. Bueno, pues Diego, ya nos has enseñado cómo se coge el esparto, las características que tiene y en qué época nos encontramos. Sí. Enséñanos alguna cosa que hayas hecho. Ah, vale, ahora te enseño unas cuantas cosas últimas que he hecho, porque casi todo lo que he hecho lo habéis visto. Ahora lo último. Vamos con Diego a su casa a ver algunas de las últimas elaboraciones. Vamos. Vale.
Diego nos abre su casa y nos vas a enseñar algunas de las últimas cosas que has elaborado, aunque pues aquí tenemos muchas variedades de macetas, ¿no? Y aquí has hecho otra, ¿no? Otra, es que antes la hacía recta para abajo y ponía 3 macetas, y ahora le he hecho una curva a la pleita, y entonces he hecho esto y llevo una maceta, porque esto es para interior. Llevo una maceta ciega para que pongas aquí la planta y no se joda la pleita, porque la pleita si no se moja en interiores es eterna. Es prácticamente eterna, no te preocupes que no se va. Ahora al mojarse se fastidia. Y entonces lo he hecho así, para esto se cuelga aquí así en el interior o debajo de una terracica o algo, y queda muy bonito con un helecho o plantas de interior, ¿entiendes? Y se queda precioso. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer algo así? Esto no lleva mucho tiempo, hay cosas que llevan mucho, pero esto pues sí, pero casi un día te llevas. Casi un día te llevas en hacer todo esto, y todo es que mira, hay que hacerlo cónico y todo, y entonces te llevas un día porque lleva muchas cosas. Lleva que si las soguicas estas para decoración, por dentro lleva también un alambre para que no se vaya, un alambre. Luego lo forro por detrás para que la pared no se fastidie, y se queda muy bonito así, se queda con la planta, se queda precioso. Artesanía pura de Diego, pero vamos a enseñar la última o de las últimas obras de arte que ha realizado, este maravilloso espejo. Háblanos de él. Creo que se lo va a quedar tu hija, ¿no? Sí, es para mi hija. Si yo, madre mía, si yo tengo clientes en mi casa, tengo las 3 hijas. Mi hijo es regular, no, pero las 3 hijas, si yo abría la mano, ya tenía bastante con ellas. Tengo clientes de sobra para ellas, porque le he hecho de todo, le he hecho hasta un arcón, les he hecho a mis hijas bolsos, les he hecho de todo. Le hice a una mesa, forrá, botelleros, de todo, le he hecho de todo a mis hijas. Pues Diego, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y habernos enseñado algo más, sobre todo del pasado de Hellín, porque gracias al esparto hoy en día Hellín es lo que es. Lo que es una pena es que esto se pierda, es una pena, porque aquí en Hellín, mira, en Albacete, en la Universidad Popular, hay un tal Fajardo, José Fajardo, que eso le están dando promoción a punta pala. Yo he estado allí y eso es una maravilla. Aquí tenía que en la Universidad Popular a dar cursos de esparto, porque es una pena que esto se pierda, y más que era el punto neurálgico aquí en Hellín. Hellín y Ciezal eran lo que más se comercializaba el esparto de toda España, y es una pena que se pierda. Pues ojalá y no se pierda. Gracias, Diego, por mantener esta tradición y esa reivindicación, que sepamos de dónde venimos. Gracias. Gracias a vosotros. Y hacemos una breve pausa, pero continuamos en este Abriendo Campos y veremos ahora cómo han hecho las últimas granizadas los daños a la viña de Tobarra. No se vayan, que ya volvemos.